Bueno, muchas gracias a los organizadores para plantear ante ustedes un punto de vista desde la inmunogenética respecto al concepto de envejecimiento exitoso y vacunación. Quiero hacer la advertencia que este es el punto de vista de cómo lo vemos los inmunólogos que nos dedicamos a la tarea de revisar los aspectos genéticos que regulan la respuesta inmune. Esta advertencia es pertinente porque nosotros vemos individuos cuando se dicta una política de vacunación. El experto en epidemiología, el experto en salud pública, no ve individuos, sino ve poblaciones. Para ellos, los datos epidemiológicos se sustentan en tasas de incidencia de enfermedades infecciosas, enfermedades como el cáncer, y al aplicar la vacunación, si esa tasa de incidencia baja 1% o 2%, ya está justificada su política de vacunación. Pero los que vemos individuos, nos interesa exactamente el individuo. Lo que yo voy a exponer tiene que ver con el individuo, no tiene que ver con la población, aun cuando es lógico que el individuo es parte de la población. Entonces, lo primero que nos interesa es saber si hay una evidencia epidemiológica que esté relacionada con una tasa de mortalidad y si la genética está influyendo en la mortalidad. De tal manera que lo que nosotros hemos hecho son estudios de la genética de la inmunidad que se relaciona con la susceptibilidad a enfermedades infecciosas y de qué manera esas infecciones dictan un patrón epidemiológico y ese patrón epidemiológico está relacionado con la eficacia de las estrategias de vacunación. En este sentido, hemos aprendido que la genética del individuo en cuanto a su respuesta inmune es considerablemente variable a través de la edad. Por ejemplo, el niño nace sin un eficiente sistema inmune, por ello depende de la transferencia pasiva de las células de la madre a través de la alimentación al seno materno y se va a tardar 5 años en ejercer una inmunidad equivalente a la que tiene en la vida adulta. De tal manera que es por ello que las infecciones, la epidemiología en los 2 primeros años de vida dicta una tasa de mortalidad muy elevada. A partir de los 5 años de edad, cuando el esquema de vacunación en el niño se ha completado, el sistema inmune se mantiene y es eficiente hasta que llega al otro extremo de la vida, que es la tercera edad. Esa tercera edad se caracteriza, como en los primeros años de vida, de una falta de eficiencia del sistema inmune. De tal manera que si uno pretende vacunar, convendría plantear que esa vacunación se dé en el momento donde todavía el sistema inmune es adecuado. Hay elementos
que deterioran el sistema inmune en los distintos ámbitos como la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La eficiencia de la inmunidad innata y de la adaptativa van cayendo a medida que el individuo entra a la tercera edad. Esa eficiencia la hemos estudiado a través de los distintos segmentos de la respuesta inmune que llamamos nichos de respuesta. Por ejemplo, hemos estudiado individuos que tienen en su epitelio intestinal, en el epitelio de la piel, en el epitelio bronquial, contacto con bacterias, y las bacterias inducen el medio ambiente en esos nichos que van a mejorar la calidad de la respuesta inmune. Estos nichos están regulados por el complejo principal de histocompatibilidad. No hay que olvidar que el individuo, una persona, por ejemplo, que pese 90 kilogramos, como yo, que peso 90 kilos, tengo ya más de 65 años de edad. Una persona como yo de 90 kilos tiene 5 kilogramos de bacterias. Es algo que no habíamos conocido. Por eso cuando yo me peso y la báscula dice 90, yo digo 85, porque 5 no son míos, son de bacterias. Si lo veo en términos de células, hay 10 veces más células bacterianas en esos nichos que las células del organismo. Eso quiere decir que yo no controlo a las bacterias, sino son las bacterias las que me controlan a mí. El mantener un nicho adecuado mantiene un equilibrio en la respuesta, una respuesta regulada donde la inflamación o la antiinflamación no sobrepasan una a la otra para mantener un esquema adecuado de la respuesta inmune. Esos 5 kilogramos de bacterias están distribuidos en esos nichos, en los epitelios. El epitelio de la piel, por ejemplo, es un epitelio que tiene 3 metros cuadrados de superficie. El intestino tiene 150 metros cuadrados de superficie. El epitelio bronquial, otros 150 metros cuadrados de superficie. Toda esa superficie llena de bacterias es la que está comprendida en los nichos. En términos de vacunación, es distinto en el niño, porque el niño al revés, el niño empieza a formar esos nichos y se va a tardar 5 años de su vida para hacerlo. Pero el adulto de la tercera edad ya lo tiene, y la estrategia de vacunación tiene que enfrentar una barrera, y esa barrera tendrá que tener un reconocimiento. Por ejemplo, no es lo mismo inyectar un antígeno a través de la piel que inyectarlo de forma tomada o intramuscular o intravenosa. Cada uno de los nichos va a reconocer de manera diferente esos antígenos. De tal manera que el microambiente que se va generando va a estar regulado por los genes del complejo principal de histocompatibilidad. Durante la vida, las infecciones se van a caracterizar por una gran cantidad de inflamación. Esta inflamación tiene que ser regulada por los genes del complejo principal de histocompatibilidad, porque si esta inflamación se sale del control de las células reguladoras, entonces, lejos de tener un efecto protector, se va generando una inflamación crónica que es característica de la tercera edad. De tal manera que esa combinación de bacterias, nichos, regulada por las
los genes del complejo principal de histocompatibilidad van a ser diferentes en cada uno de los individuos, porque cada persona que está en este salón tiene una combinación, una mezcla genética distinta, un agente infeccioso, un estímulo mediante la vacunación impactará de manera diferente. Recuerden que estoy hablando del individuo, no de la población, del individuo. Va a impactar de manera diferente según la combinación de genes del complejo principal de histocompatibilidad. Por ejemplo, yo mismo tengo una mezcla de mi padre, que era indígena de la Ciudad de México, y se casó con mi madre, que es rubia de ojos azules. Esa mezcla genética tiene una combinación que es resultado de la selección natural del éxito en contra de infecciones. Por ejemplo, mi abuela paterna, indígena, vivió 103 años y nunca se enfermó. Nunca usó ni lentes, ni dentadura postiza, ni bastón. Tejía con sus manos la ropa del nuevo niño que nacía en la familia. Y lo que recuerdo de ella era que a los 100 años bailó con todo mundo, y todos los días de su vida tomaba 1 litro de pulque, porque era la costumbre de ese pueblo indígena. El pulque es una bebida fermentada, pero está almacenada en barriles que están llenos de bacterias, llenos de bacterias. De hecho, la toxicidad del pulque no deriva de la cantidad de alcohol que se ingiere, sino de toxinas que están en esas bacterias. La abuela, con una mezcla genética adecuada, era estimulada como si se hubiera vacunado todos los días con esas bacterias, y reforzó el sistema inmune de tal manera que la potencia del sistema inmune era particularmente frecuente. Pero lo que hemos estudiado es que ese gen, ubicado en el complejo principal de histocompatibilidad, es el gen más prevalente de todos los indígenas del continente americano. Reside en la región del HLA-DR, es una variante genética, el HLA-DR8, que es el más común en indígenas de Norteamérica, de Mesoamérica, e incluso los mapuches de Sudamérica, que viven entre Chile y Argentina, tienen como el gen más prevalente. Esto sugiere que si yo voy a hacer una estrategia de vacunación en América, deberá tomar en cuenta la selección natural que los mismos patógenos hicieron desde hace 500 años hasta nuestros días. La Ciudad de México, por ejemplo, tenía 350,000 habitantes que, ante el contacto con los individuos europeos, se depobló hasta caer 90% de mortalidad, y dejar, mediante la selección natural, un 10%, del cual derivamos los mexicanos de la Ciudad de México, con una poderosa mezcla genética en contra de patógenos. Esto va a determinar, nosotros pensamos, los riesgos de infección, y desde luego pensamos que deberá tenerse en cuenta en las estrategias de vacunación. Una vez que ocurrió la mezcla genética en el mexicano, estos genes son los que son poderosos en contra de patógenos, y a ellos se agregaron los individuos de origen europeo, africano
y oriental. Sabemos exactamente los bloques que están asociados con el envejecimiento exitoso, como el caso que puse de la abuela paterna. Entonces, la hipótesis es que el control que ejerce el producto del gen sobre la respuesta inmune va a influir a un envejecimiento exitoso a través de las bacterias, de la microbiota que interactúan con la inmunidad innata, a través de la producción de citoquinas producidas por el linfocito T. Este influye en la producción de anticuerpos y lo hace a través de la producción de estas dos interleuquinas. Sabemos que este bloque es el que influye directamente en la inmunidad. De tal manera que, conociendo esa base genética, tenemos que tener en cuenta en una población determinada. No es lo mismo la campaña de vacunación en la Ciudad de México que en la ciudad de Oaxaca o en la Tuxtla Gutiérrez o en el norte del país, porque las mezclas, es evidente, no se necesita ser genetista para saber que los mexicanos somos un mosaico de genes y que la epidemiología y las estrategias de vacunación deben tomar en cuenta esa mezcla genética. Una vez conocido ello, es cuando uno empieza a tomar en cuenta cómo debe diseñar una vacuna. Obviamente debe ser inocua, debe ser eficaz y debe tener un número apropiado de determinantes antigénicos que estimulen a la célula T. En este sentido, por ejemplo, el agente infeccioso, esos 5 kilogramos de agentes infecciosos, intentarán mantener un equilibrio. Si yo ejerzo una estrategia de vacunación, puedo desviar el equilibrio no a favor del paciente, sino a favor del patógeno, porque el patógeno tenderá a permanecer en los epitelios de los individuos. Esos 5 kilogramos de bacterias, si yo lo veo en términos de genes, el humano tiene 20,000 genes y estos tienen millones de genes. Esa presión selectiva sobre esos millones de genes hará combinaciones de genes que tenderán a mantener de forma coevolutiva un equilibrio genético entre el patógeno y un equilibrio genético con el hospedero. La vacunación va a desviar hacia un lado o hacia otro. Queremos que sea eficaz en la medida en la que proteja contra enfermedad, no que fomente la gran potencia de evasión de la respuesta inmune de los patógenos. El caso particular es el del virus de la influenza estacional. Este virus tiene gran capacidad de adoptar nuevas secuencias genéticas que se combinan con las del virus estacional y generan variantes como el virus pandémico que acabamos de ver. Este virus pandémico también tenderá a permanecer en las poblaciones manteniendo un equilibrio. Entonces, para que una vacuna sea eficaz, deberá tomar en cuenta la genética y dónde debe entrar. Finalmente, lo que vamos a decir es qué tipos de vacunas se deben hacer. Desde luego hay vacunas donde se pueden poner virus vivos, atenuados, en tanto que otras deberán ser en forma conjugada. Conjugada quiere decir que el antígeno dominante, en este caso, por ejemplo, el neumococo, el Haemophilus influenza, el antígeno dominante es un polisacárido. El sistema inmune
está formado a través de dicotomías. Por ejemplo, el linfocito T va a reconocer proteínas, pero solo la secuencia primaria, en tanto que el receptor del linfocito B va a reconocer polisacáridos. El problema de los antígenos basados en polisacáridos es que el isotipo que forman es IgM y el IgM tiene baja afinidad, no es buen protector. Se requiere conjugar este polisacárido con una proteína para que sea la proteína la que estimule el linfocito T, coopere con el B, cambie el isotipo y al cambiar del isotipo se generen anticuerpos que sean de alta afinidad para que ejerzan el efecto protector. Yo puedo medir anticuerpos y decir que la vacuna fue eficaz, pero importa el isotipo, importa la avidez para saber que además de que se generó, esa generación es eficaz. Por otro lado, nos vamos a enfrentar en el individuo de la tercera edad con que algunas vacunas son por necesidad atenuadas porque no se pueden poner todo el elemento infeccioso, sino tienen que ser fraccionadas. Esto induce una necesidad de refuerzos y los refuerzos tienen que hacerse en la etapa en donde el sistema inmune es capaz. Si se hacen fuera de esa etapa, el refuerzo ya no será tan eficaz como la primera vez que se puso y condicionará en el individuo una producción de anticuerpos no protectora que generalmente acabará con el deterioro de la eficiencia. En este sentido, ya lo que sugerimos es, conociendo la mezcla genética y conociendo el comportamiento coevolutivo de los agentes infecciosos, diseñar vacunas que tengan múltiples epítopes. Estos múltiples epítopes tendrán que adaptarse a la condición de baja eficiencia del sistema inmune en el individuo de la tercera edad, para que entonces se pueda mantener a través de la investigación de la genética de estos individuos cuáles son las estrategias que le permitirán al individuo de la tercera edad responder de manera eficiente. Muchas de estas vacunas atenuadas deben, desde luego, generar una respuesta inmune muy favorable. Por ejemplo, deben ser similares a la natural. Por lo tanto, deben estimular no solo la producción de anticuerpos, sino la generación de células fagocíticas que hagan que el sistema inmune vaya dependiendo menos de la producción de anticuerpos y estimule más el deterioro de la inmunidad innata. Creo que desde luego en el curso se discutirán muchos aspectos, pero quiero terminar mi presentación diciendo que para diseñar una buena campaña de vacunación deberemos tener en cuenta dos elementos. Uno, el deterioro del sistema inmune del individuo de la tercera edad. ¿Cómo lo voy a estimular? Y creo que la manera de estimularlo es enfrentarnos durante la vida adulta, durante la vida eficiente, a la mayor cantidad de patógenos que permitan, como en el caso de la abuela paterna, que permitan que
llegada la tercera edad, se haya mantenido una eficiente producción de anticuerpos. Y por otro lado, tomar en cuenta el patógeno. Aquí voy a dar un punto de vista particular que probablemente difiere de muchos de los aquí presentes. El patógeno, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo el virus de la influenza, y con ello acabo. Los inmunólogos vemos al virus de la influenza como el campeón de la estrategia de evasión por su alta capacidad de generación de nuevos epítopes. Si yo reviso los epítopes de la hemaglutinina del virus de la influenza desde 1918 hasta nuestros días, me voy a dar cuenta que cada año cambia la constitución de aminoácidos de los epítopes de la hemaglutinina. Eso quiere decir que los epítopes de 1990 son distintos a los del 91, a los del 92, a los del 93. Y el virus de la influenza tiene esa estrategia de evasión con propósitos adaptativos. Es difícil predecir los epítopes que van a venir en la estación de invierno del 2014 y se prolongarán a las del 2015. De tal manera que el que yo me ponga una vacuna hoy contendrá una secuencia de epítopes distinta a la del 2015. En consecuencia, lo que protege es la eficiencia del sistema inmune, de la experiencia histórica que ha tenido ante el contacto con esos individuos, con los virus que han podido inducir la respuesta inmune. ¿Cómo voy a sugerir una estrategia de vacunación para un virus que cambia de epítopes cada año? Esa es una materia de investigación para el diseño de nuevas vacunas y para medir la eficiencia de la respuesta inmune una vez cumplida la campaña de vacunación. Y acabo recordando que el salubrista, el epidemiólogo, ve poblaciones. Si él mantiene una tasa de mortalidad baja, está justificada la vacunación. Pero cuando yo le digo a mi madre si se vacuna o no, siempre tengo en mente el cambio de la secuencia de aminoácidos que cada año hace el virus. Una cosa es ver al individuo y otra a la población. Muchas gracias.